déjà vu migratorio y ansias de libertad en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Otra generación de cubanos es forzada a la emigración por la opresión política y la precariedad económica impuesta por los gobernantes de turno. Nicaragua nuevamente elimina las visas de entrada, con lo cual posibilita restablecer la maniobra de Fidel Castro de sacar la presión a la olla, llena de personas agobiadas por las carencias más elementales, sin esperanzas de poder desplegar libremente sus capacidades para crear en este presente el futuro de su familia y de la patria. Crear problemas a los yanquis y procurar remesas. Las colas en las oficinas de migración para pasaportes son alucinantes. Miles de jóvenes y adultos de edad media procuran el dinero para el viaje mediante la venta de escasas propiedades o urgen a los familiares aquí y allá para que ayuden a financiar el peligroso desplazamiento de Yabú. Ahora se adiciona la incógnita sobre la posición del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, muy afín a los dirigentes cubanos, aunque en negociación con su homólogo Joe Biden para lograr legalizar los millones de mexicanos residentes en Estados Unidos y cortar las causas de la emigración centroamericana, como anunció luego de la reciente reunión en Washington. Debe recordarse el éxodo a través de Ecuador desde 2008, con cruces por selvas, pantanos, Mar de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México. Esto cambió el 10 de noviembre de 2015, cuando las autoridades costarricenses desmantelaron una red de tráfico, dejando a 1917 cubanos varados al negar Nicaragua la entrada. Miles más se concentraron en México y en su frontera con los Estados Unidos, con lo que el gobierno cubano presionó al presidente Obama luego de restablecer las relaciones diplomáticas y durante los diálogos para cooperar en diversas esferas. Ahora la desesperación por escapar creció con la incertidumbre sobre cuándo terminará el encierro por el COVID-19, se abrirían las fronteras y comenzarían los vuelos. Muchas personas han viajado a Panamá, Guyana, México y Rusia para comprar o lanzarse a la frontera estadounidense, incluso desde cualquier país de Europa. A partir de 2013, quienes recibían visas por 5 años cruzaban asiduamente a Estados Unidos para adquirir productos comercializables a su regreso y visitar a sus familiares. Pocos deseaban quedarse allá. Estados Unidos ha sido el refugio desde el siglo XIX, que pensando como temporal por la mayoría, cesó al restablecer la República en 1902. Luego siguieron las huidas individuales para escapar de las trifulcas por el poder y las dictaduras de Gerardo Machado y Fulgencio Batista. En 1959, la revolución ocasionó la estampida de las personas vinculadas al antiguo régimen y aquellas despojadas de sus propiedades, ficciones políticas y religiosas. En 1965, Estados Unidos dictó la llamada Ley de Ajuste Cubano, por la cual a los cubanos se les facilita la residencia. Desde entonces, Fidel Castro fomentó las oleadas de miles de personas simples, conocidas como los camariocas, el Mariel, la crisis de los balseros, y no ha importado cuántos morían en el intento. En 1995, debido a esa última, el presidente Clinton autorizó la firma de un acuerdo migratorio por 2.000 visas anuales y estableció la política de pies secos, pies mojados, por la cual quien tocara territorio estadounidense recibía un parole para permanecer hasta recibir la residencia. No obstante, en enero de 2017, poco antes de abandonar la presidencia, Barack Obama derogó esa política y el programa de permisos para los profesionales médicos. La confrontación retornó desde la presidencia de Donald Trump, a partir de los casos de enfermos en el personal diplomático norteamericano. El cierre del consulado en La Habana ha imposibilitado las visas. Hasta los ciudadanos cubano-españoles se les dificulta la entrada. El presidente Joe Biden no ha revertido esas decisiones, sino que ha abogado por el respeto de los derechos humanos y condenado la represión y encarcelamiento posteriores a las protestas populares del pasado 11 de julio. Ahora nuevos peligros acechan a los cubanos en las inciertas trayectorias, al mismo tiempo que puede esperarse el reforzamiento de la confrontación con los Estados Unidos. Lamentablemente, la desesperación nubla el entendimiento de quienes no tienen en cuenta que la frontera no se abrirá fácilmente. Siguiendo con las noticias, el culto a Fidel Castro a 5 años de su muerte. Ojalá logremos librarnos algún día de su sombra, pero me temo que eso demorará muchos años, tal vez tantos o más de los que duró su régimen.
El culto a Fidel Castro, 5 años después de su muerte, vida el 25 de noviembre de 2016, sigue cada vez más fuerte, llegando a extremos enfermizos y ridículos. Sus sucesores, en medio de la debacle en la que se encuentran, lo evocan y citan continuamente y juran fidelidad a su legado. Así tratan de utilizar el capital simbólico del difunto máximo líder para maniobrar y ganar tiempo, de creer en las disposiciones que dejó antes de morir. Fidel, que decía oponerse al culto a la personalidad y que no quiso que le dedicaran estatuas, probablemente para que sus enemigos no pudieran darse el gusto de derribarlas un día, se sentiría hoy molesto con tanta exageración. Si algo han conseguido los mandamases de la continuidad, tan torpes y abusivos en su gestión de gobierno, con su culto al dictador Fidel Castro, es que algunos ancianitos nostálgicos lleguen a añorar, cual paraíso perdido, la época de Fidel, en que, aseguran, estas cosas no pasaban. La memoria les juega una mala pasada a estos viejitos olvidadizos que amaron incondicionalmente al líder y que no quieren dar su brazo a torcer, reconociendo que los males de hoy se deben a él y son ni más ni menos que las consecuencias de sus políticas y su tosudez. Fidel Castro, tomando préstamos de todas las revoluciones, se propuso una revolución original y hacer más innovaciones del marxismo que Lenin, pero se pasó 47 años que gobernó dando bandazos, corriendo hacia adelante en cada aprieto y convirtiendo los reveses en victorias, aunque fuesen pírricas, con un pensamiento político carente de cuerpo y de sustancia ideológica, contando solo con su exacerbado idealismo, el nacionalismo patriotero y la usurpación del pensamiento de Martí. La retórica socialista le concedió a Fidel Castro una estatura, densidad teórica que no le correspondía. Es triste que alguna vez en el mundo hayan identificado a Cuba con Fidel Castro, un megalómano que desafió a los Estados Unidos plantando una dictadura comunista a 90 millas del sur de Key West y que provocó el éxodo de millones de cubanos, que estuvo a punto de provocar una hecatombe nuclear en octubre de 1962, que cundió de guerrillas las selvas y las montañas latinoamericanas, que durante 15 años tuvo a decenas de miles de cubanos peleando y muriendo en África, y que con sus planes delirantes destruyó la economía nacional y nos sumió en el actual desastre, del cual sus herederos no saben cómo rayos salir. Desafiante, manoteando y gritando, Fidel Castro fue la trágica encarnación del desmesurado ego de los cubanos, que en realidad oculta un gran complejo de inferioridad. Fidel Castro vino a redimir el complejo nacional de haber sido, con casi 70 años de retraso, la última colonia española que se independizó en el continente, y gracias a la ayuda de los norteamericanos, a cambio impusieron la enmienda Platt. Fidel Castro era un gran acomplejado. Tenía complejo de haber sido hijo de una sirvienta y de no haber sido reconocido por su padre hasta muchos años después de su nacimiento. Complejo por su falta de clase de provinciano con dinero, cuando se codeaba con los hijitos de la alta burguesía del Colegio del Belén y la Universidad de La Habana, lo que compensaría años después, ya como gobernante, codeándose y tratando de tú a tú a innumerables personalidades mundiales. Pero el principal acomplejamiento de Fidel Castro fue con los Estados Unidos. Heredó el antinorteamericanismo de su padre, que fue soldado del ejército español derrotado por los estadounidenses en 1898. Tomó como una ofensa, aun siendo un adolescente, que el presidente Roosevelt no le correspondiera una carta. En junio de 1958, cuando descubrió que las bombas que arrojaban a la Sierra Maestra los aviones del ejército gubernamental llevaban la inscripción Made in USA, juró en una carta a su ayudante Celia Sánchez que el sentido de su vida sería luchar ganos. Para ese enfrentamiento, en su rol de David contra Goliat, y para todas las empresas faraónicas que emprendió, Fidel Castro siempre tuvo un gran hándicap, el de provenir de un país pequeño y pobre que siempre le quedó estrecho para sus apetencias, lo hayamos querido o no. Todos los cubanos en las últimas 6 décadas, en Cuba o fuera de ella, estuvimos en la película de Fidel Castro. Hicimos un papel de víctimas o victimarios, de adversarios o cómplices, de maestros o discípulos, más o menos aplicados, de delatores o delatados, de represores o reprimidos. Fuimos clavos, tornillos y tuercas, y el máximo líder manejaba a su antojo el martillo, las tenazas y el destornillador. Ojalá logremos librarnos algún día de su sombra, pero me temo que eso demorará muchos años, tal vez tantos o más de los que duró su dictadura. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy.
Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos.